All right, let's go. Down, Speedy. Want to take more? Mark? Action. Cuando la música y la palabra llegan a un gran público, un grupo de especialistas opera un sistema diseñado para hacerlo realidad. Esto es el Refuerzo Sonoro, y esta es su historia en Venezuela, contada por sus protagonistas. La historia del Refuerzo Sonoro en Venezuela. Pero fíjate, en el año 86, Valero se gana la licitación para ir a sonorizar la visita al Papa Juan Pablo II en Colombia. Después que terminamos ese trabajo, que fue un trabajo bastante exigente y con mucho equipo y muchas instalaciones, resulta que la persona con la cual habíamos empezado esa relación en Colombia se llama Hugo Álvarez y era el representante de la empresa de Valero allá. Este Hugo empieza como a vender la compañía. Empezaron a contratar a Valero, el equipo de Valero, para hacer cosas que se hacían en Colombia, que eran trabajos que normalmente los hacía la compañía Jorge Vázquez, Sonido Jorge Vázquez. Pero la verdad es que Valero venía con un poco mejor de tecnología que lo que Jorge tenía en ese momento. Y por eso nos empezaron a contratar. ¿Qué pasó? Que a alguien se le ocurre hacer este concierto de conciertos. Y después que nosotros habíamos regresado a Venezuela con el equipo, vuelven a llamar a Valero para que regresemos a Colombia a hacer el concierto de conciertos. Lo más interesante es que Gustavo Montilla, Gustavo Lara, que también estuvo con nosotros, y bueno, el equipo de Valero en general, nos enteramos de eso fue 3 semanas antes del concierto, de que íbamos a meternos en ese barranco que nos metimos. Eso fue concierto de concierto en 1988, una buena experiencia. Cuando Valero me dice que vamos a ir a Bogotá a un concierto en el Estadio del Campín, yo digo, wow, qué chévere, vamos ahí, vamos. ¿Quién dijo miedo? Pero cuando llegamos al estadio, que vemos el tamaño de estadio que es un estadio de verdad. Yo lo que te puedo decir, que recuerdo claramente, es que yo veía el estadio y yo decía, estamos locos, de meternos en esta responsabilidad con este nivel de artistas y con tan poco equipo, pues la verdad es que era poco equipo para el estadio. Yo le comento a Gustavo Lara, que fue con nosotros, era un técnico que trabajaba con Audiorama. Entonces me dice, no, pero Valero no te ha dicho, viene Jorge Vázquez y nos va a apoyar. Y yo, ok. Y entonces ahí es que me entero que Jorge Vázquez llevó los relevos con las Robocop. Y ojo, que yo estuve a cargo del front house de ese evento.
Vázquez también traía consolas, entonces junto con las de él y las nuestras, junto con los micrófonos de él y los nuestros, los Snake y los... había una cantidad de material que hacía falta para eso y bueno, para que tengas idea, las consolas de monitores eran una Pivi 2408 y la otra era una Soundcraft 328. Y en sala habían dos consolas de 32, una 800 que era de Valero y la otra, si no me equivoco, era una ADA. Llevaron las consolas, llevamos la de Valero, la 800B, la Soundcraft 800B para la sala. Y alguien también nos rentó una DDA, yo me acuerdo que era 32 canales, 8 subgrupos. Alguna empresa pequeña o alguien que la tenía, la rentó. Normalmente Valero, para la mayoría de las plazas de toros, la mayoría de los campos de fútbol, la mayoría de cosas que hacíamos, nosotros hacíamos 4 campanas, le montamos entre 4 a 6 trompetas de medias altas y 2 a 3 trompetas super agudos. Y los subs eran los Serwin Vega, los L36, ¿ok? Que teníamos 6 por lado. Eran 6 por lado de sub. Los subs, los Serwin Vega, los corríamos con un amplificador BGW 750. Los medios graves, las medias altas, eran con amplificadores Pivi CS800. Y los agudos ya se hacían con Pivi, pero de la serie Deca, que eran digitales. ¿Te acuerdas de eso? Como ese era un concierto mucho más grande, entonces decidimos que necesitamos un equipo más grande, por supuesto, para poder hacerlo. Entonces Valero me dijo, bueno, vamos a montarle 6 campanas hacia el frente y 4 campanas hacia los lados. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 campanas, ¿ok? Y después aquí hay 1, 2, 3, 4 trompetas, 1, 2, 3, 4 trompetas de este lado, que estas trompetas hacían el lado, estas hacían hacia el frente. Y aquí hay 2 o 3 de frente, 2 o 3 de frente que son los super agudos. ¿Ok? Los subs que te estoy hablando están aquí. Te faltaba mucho sub. Y además lo pusimos alto porque tratando de ver cómo le sacamos el mayor provecho a eso. Lo que terminó sucediendo, como eran tan poquitos subs, a lo que llegaron las primeras gente de producción de las bandas que fueron y vieron el equipo, primero miraban muy raro el equipo, así como decían, pero ¿y qué es esto? ¿Y qué marca es esto? ¿Y cómo? Estaban realmente muy preocupados porque no entendían, pero cuando escuchaban el equipo se quedaban tranquilos. Lo único es que todos decían, pero le falta sub. Le falta sub. Hay secreticos. En la noche anterior, a las 10 de la noche, los artistas llegaron a mi apartamento y me dijeron que no habían las condiciones técnicas, especialmente en sonido, y que ellos no iban a cantar. Total que a último momento salieron en carrera a buscar más equipo. A las 10 de la noche, 11 de la noche, logré conseguir un sonido en Guayaquil. Y consiguieron de Guayaquil, Ecuador, consiguieron los subs de un sistema Meyer. Creo que si no me equivoco eran unos 650 R2 y pusieron algo así como 8 650 R2 por lado, que es lo que se ve aquí al lado de los Serwin Vegas nuestros. ¿Qué sucedió? Llegaron los subs de estos que trajeron de Ecuador y eso mejoró mucho, pero para serte sincero, decirte que es que recorrimos el estadio y fuimos a ver si es que los subs estaban... Mentira, porque teníamos tantas cosas que nos faltaban por terminar que nunca pasó eso. Nunca pasó eso. Ahí fue tarea de Gustavo Motilla de asegurarse de que el equipo, las medias y medias graves, que estaban muy bien, bueno, que el resto del sistema no lo destruyeron, o sea, que los agudos y los subs aguantaran para todos los artistas, porque sí estaba muy limitado en esas dos regiones. Yo estaba en el escenario en el momento que arrancó Compañía Limitada, y mi impresión fue tal cuando yo vi a ese público, todo el estadio saltando, que yo dije, bueno, esto se está viendo.
Fue mi primera reacción. Dije, esto se está oyendo. Si están saltando es porque se está escuchando. Así que por ahí vamos bien. Que si se escucha bien o mal, quién sabe. Si tiene los aguditos, tiene el detallito, quién sabe. Pero lo están escuchando. Porque además la gente cantaba las canciones, las coreaba, o sea, eso se está entendiendo. Nosotros, la manera de alinear era con un face popper. Si estaba en verde, estamos todos bien. Si no, no había más nada que hacer. No había otra manera de alinearlo. No teníamos sistemas de mediciones ni ver cómo estaba la fase. Era o está para adelante o está para atrás. Punto. No hay otra que hacer. Quien estaba al frente a eso fue Valero y Gustavo. Yo me encargué de los escenarios junto con Gustavo Lara y la gente que teníamos, pues teníamos gente colombiana que estuvo con nosotros, gente de básquet con mucha experiencia y muy bueno. Esta es la foto que yo te estaba hablando antes, donde aquí se ve el front of house, ¿ves? Si no me equivoco, este que estoy señalando aquí es Gustavo. Aquí había una consola y aquí había la otra. Estas eran las dos consolas, ¿ves? El rack con el procesador, unos ecualizadores, no había gran cosa y lo demás era luces. Y aquí atrás está el delay. Aquí se pueden ver los monitores de Valero con Robocops a los lados. El sistema de relevo lo ves aquí, creo que se ve bastante claro que son Robocops. Habían 16 Robocops arriba y si no estoy mal, aquí abajo lo que tenían era 212 con 2 ductos y una trompeta. Eso era lo que tenían. No estoy seguro si eran JBL o eran hechizas parecidas a las JBL. No estoy seguro de eso. Nosotros nos fuimos preparados con doble sistema de Snake para que un escenario pudiera ir trabajando mientras el otro iba haciendo pruebas. El día antes de que empezara el show, nos dimos cuenta que al Snake nos los habían dañado, lo habían cortado. Total que todo el evento se hizo con un Snake. Y toda la noche me pasé cambiando de una consola a la otra consola, la Medusa. Desconectaba una y conectaba la otra. Y allá igualito en monitores desconectaban todo lo de una tarima y la conectaban en todo. Esta foto la tengo porque resulta que cuando estaba empezando Compañía Ilimitada, aquí aparezco yo. Este soy yo, con pelo todavía. Y Ángela, que era la monitorista de Compañía Ilimitada, Ángela era ingeniero de estudio. Y yo siempre cuento que ella, con su paciencia y su calma de ingeniero de estudio, ella quería chequear cada uno de los micrófonos y resulta que cuando iba más o menos por el hi-hat, o sea, llevaba 3 canales, salió el locutor para anunciar que Compañía Limitada iba a arrancar. Total, que le dije, ¿sabes qué, Ángela? Empecemos a subir cosas aquí y vamos arreglando cómo sale. Y así fue, empezamos a subir todo y el show salió, o sea, salió. Nosotros empezamos a montar. No podíamos, o sea, recuerdo que no teníamos suficiente tiempo de montaje porque estaba en plena temporada de fútbol. Y no solo nos dieron muy poco tiempo para montar, sino que además nos dicen que al día después del concierto, en la tarde había un juego de fútbol. Cosa que digo, no, esto es de loco, porque es imposible que esto vaya a pasar. O sea, entonces sí estuvo muy, muy interesante. Como habrás visto por ahí en los videos y en mucha de la información, ese concierto empezó a las 5:30 de la tarde y terminó al otro día a las 7 y casi a las 8 de la mañana, 7 y 2 de la mañana. Y bueno, el estadio estaba hasta las metras, no había un alma más. Tanto que cuando la gente empezaba a saltar con la música, todo el escenario, todo, absolutamente todo se movía de un lado al otro. Empezó la gente a brincar y a gozarse su concierto, que los andamios de donde estábamos en la consola se empezó a mover. Y yo dije, Dios mío, esto se va a caer. Y uno sentía ese estadio pues como un temblor de 5.5, así se sentía el piso. La gramilla del estadio pues se estaba hundiendo. Se hundió una parte donde había un perseguidor, un seguidor de luces, que se fue de lado y se cayó. Gracias a Dios no le cayó encima a nadie.
Yo no recuerdo bien cuál fue el orden de los artistas, pero si no me equivoco, fue Compañía que abrió, después tocó Pasaporte, después tocó el grupo Océano, no me acuerdo si fue Timbiriche, yo sé que Timbiriche estuvo Franco Evita, José Feliciano, Los Prisioneros, que también hicieron un showzazo, una cosa, pero un showzazo. Toreros Muertos también hizo muy buen concierto. Giordano también estuvo, me acuerdo que Giordano también estuvo ahí, sí. Miguel Mateos quedó de último y valió muchísimo la pena. Todo el mundo decía que lo que hizo Miguel Mateos fue una cosa así de wow. Fue una experiencia bien bonita. Aprendí mucho, sobre todo a tener el control. O sea, en ese tipo de eventos, si tú entras en pánico, fracasas. O sea, se va al carajo todo. O sea, uno tiene que tener un control y manejar todas las presiones, los production managers o los stage managers o el ingeniero de sonido, cuando entran en crisis y tú los manejas, los tranquilizas, no, todo va a salir, dame 5 minutos, te resuelvo eso, siempre positivo. Fue muy buena esa experiencia. Yo dije, ya, si salimos vivos de esta, hacemos cualquier festival. Sí, porque es que fue una escuela, o sea, nosotros nunca habíamos hecho eso. O sea, en Caracas sí hubieron varios festivales. Yo me acuerdo que yo iba para ese festival que hacían en el Cafetal, que presentaban a Soda Stereo. Era una producción muy bien organizada, con logística, con audiorama al frente, con un equipo de trabajo muy bueno. Aquí todo el mundo era como, ay, vamos a ver si se puede, no sé. Y la verdad que pues salió por la voluntad de mucha gente que estaba positiva en que íbamos a salir adelante. De verdad que fue todo una cosa que parimos para obtener la vida. Sí.